es seria. Si lo tomamos así, yo les aseguro que vamos a leer cada pasaje de la Escritura, a oír cada sermón con una debida atención y con un deseo pero tremendo de poder atesorar lo que oímos, con un deseo de poder entender lo que estamos oyendo y con un deseo de llevarlo al corazón para ponerlo en la práctica en su debido momento. Este capítulo número 2 de la carta a los Hebreos es la continuidad de lo que antes desarrollamos al hablar acerca de que Jesucristo es superior a los ángeles. Todavía sigue con esa argumentación, aunque hoy tiene una connotación un poquito diferente. Pero se sigue hablando de que Cristo es superior. Incluso del versículo 5 en adelante se hacen otras citas acerca de que Él está muy por encima de los ángeles. Aunque se habla que en un momento estuvo en un poquito de inferioridad en el sentido de su encarnación. Pero luego dice que fue elevado a la máxima expresión después de su glorificación. Ahora, este pasaje que hemos leído es una advertencia. Oiga la palabra, es una advertencia. Esta carta a los Hebreos contiene varias advertencias y la primera de ellas es la que hoy hemos leído en el capítulo 2. Dice que es una advertencia contra el descuido, el peligro de descuidarnos. Pero en el capítulo número 3 está la segunda advertencia. Es una advertencia contra la incredulidad. El capítulo 3. Pero en el capítulo 5 encontramos una tercera advertencia. El peligro de quedarse o estancarse en la inmadurez espiritual. Y si llegamos al capítulo 6 encontramos la cuarta advertencia. Es el peligro de poder quedarnos postrados en el camino. Cada vez es peor. Y como número 5, la quinta advertencia que encontramos en el capítulo 10 es el peligro de volverse atrás. Mire qué terrible eso. Esta carta es seria, repito, esta carta fue dada a creyentes que estaban en peligro, estaban en los momentos en los cuales ellos podían decidir el seguir siendo creyentes a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones que pudieran venir, o sencillamente volverse al judaísmo. De ahí habían salido ellos. Es como que ahora nosotros dijéramos, bueno, en una encrucijada, ¿verdad? En un problema, en una situación difícil, ¿sigo en la iglesia o me retiro de la iglesia? ¿Sigo siendo creyente o mejor decido abandonar? Ya no soy más cristiano. Así de serio es lo que la palabra de Dios está diciendo en estas advertencias. Pero vamos a centrarnos en la que hoy nos toma en el tiempo. Dice que esta advertencia es un peligro de descuidarnos, el peligro del descuido. ¿Qué es un descuido? Yo creo que cada uno de nosotros sabe acerca de lo que es un descuido y a causa de los descuidos han venido algunas cosas desagradables a nuestra vida. Pudiéramos mencionar varias. Yo me crié en el campo y pude ver cómo las amas de casa, las madres o las que cocinaban, de repente cuando a ellas les tocaba el poder poner al fuego, por ejemplo, la famosa leche, ¿verdad?, de vaca. Ellas tenían que estar pendientes. Los que han vivido en el campo me comprenderán mejor. Esa leche, yo no sé qué es lo que pasa, pero ellas tienen que estar ahí pendientes de que la colocan en el fuego. Porque ese fuego está ardiendo y ardiendo, ¿verdad? Y la leche, decían las personas, si se descuida un poquito, de repente cuando viene a ver, ya se le ha derramado. Y de ahí vienen los problemas, ¿verdad? Las pobres vacas también se llagan de sus tetas y eso es problema después. Así que un descuido provoca muchas cosas, muchos problemas. En la vida personal y en la vida espiritual es de la misma forma. Cada persona debe de estar pendiente acerca de lo que es en su vida propia y en la obra de Dios también ser cuidadosos de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si nos descuidamos, algo puede pasar. Yo voy a leer más adelante un pasaje de la primera carta a los Corintios que a mí me ponen que pensar. Porque a veces uno pudiera estar bien o incluso pudiéramos llegar a creer que estamos bien
pero puede ser que haya algún descuido. Puede ser que haya algo que está al acecho y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso es que el Señor hoy nos advierte. Y lo primero que vamos a ver es que hay que poner más atención a lo que hemos oído. Mire qué interesante esto. El versículo 1 dice, por tanto, como quien dice, ya considerando lo que se dijo antes, considerando que el Señor Jesucristo está por encima de todo, que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas que hablaron en el antiguo tiempo. Por tanto, dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La versión Reina Valera 1909, que ya casi no la usan mucho, pero dice, no sea que nos escurramos como agua, ¿verdad? Que usted tiene entre sus manos. ¿Y cómo la va a detener? Si de repente mira y se le hizo nada. Así podría ser que le llegue a ocurrir a alguien que se descuida en la obra de Dios. Lo que debemos de ver acá dice que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Podemos preguntarnos hoy en esta noche, ¿qué cosas usted ha oído? No me refiero allá afuera, en su casa. Bueno, en su casa sí, ¿verdad? Podría ser la instrucción, los consejos. Pero no me refiero a cualquier cosa que se oye, ruido. No me refiero a malas palabras o cosas de otras personas. Me refiero a lo que hemos oído en la obra de Dios. Estos creyentes hebreos habían recibido la instrucción directa de parte del Señor Jesucristo. Habían recibido instrucción, por lo que veo, de los apóstoles del Señor. Habían recibido instrucción de otros maestros y pastores que habían en las congregaciones. Pero ellos estaban al punto de deslizarse. Ellos estaban al punto de irse de lo que ellos tanto habían atesorado. Y ese es el peligro. Porque nosotros de igual forma hemos oído tantas cosas hermosas. Y mis estimables hermanos, todo comienza por el oído, pero usted y yo sabemos que no solo hemos escuchado, hemos experimentado en carne propia lo que es ser un hijo y una hija de Dios. Hemos visto milagros ocurrir en nuestras vidas, hemos visto milagros en nuestras familias y por lo tanto debemos seguir expectantes de lo que Dios va a seguir haciendo todavía en nuestras vidas, porque Él es un Dios de misericordias. Hemos oído muchas cosas. Yo me he deleitado oyendo, hermanos, acerca de la palabra de Dios y no me canso de oír todavía. Quiero decirles que como siervos, como predicadores, nosotros no debemos ser orgullosos, nosotros debemos oír a otros siervos que predican su palabra. Y me refiero no solamente aquí, hay otros lugares en los que uno va a capacitarse o incluso de mensajes de grandes siervos de Dios a través de los medios hoy que hay de comunicación. Hay que aprender. Hay que ser humilde, pero hay que saber qué es lo que estamos oyendo. Es necesario, dice, que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué ha oído usted? A usted le han dicho que tiene un Dios que es todopoderoso, que es un Dios hacedor de milagros. Tenemos un maestro de maestros que vino a esta tierra a entregar su vida por nosotros y como Él ninguno. Yo no voy a cambiar al Señor Jesucristo. Yo no voy a aceptar otro ofrecimiento o que me digan que no mencione el nombre de Jesús o que las alabanzas fueran descuidadas, ¿verdad? Y que no fueran alabanzas que mientan el nombre de Jesús o que adoran y que exaltan su nombre. No, pudiera ser que hay mensajes tan bonitos, ¿verdad? En alabanzas o mensajes tan preciosos predicados por pastores, pero solamente motivacionales. Nosotros no queremos solamente recibir palabra que nos edifique, que nos lleve, que nos levante el ánimo. Más bien queremos que sea el Espíritu Santo de Dios tocando nuestro espíritu para llevarnos y elevarnos a las alturas y estar siempre caminando hacia adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, porque hay de todo. Nosotros no queremos decir que somos la única iglesia que predica la palabra de Dios, pero lo cierto es que hay que saber diferenciar. Si usted mira en la red social, si usted mira en YouTube, por decir algo,
usted va a encontrar de diferentes mensajes. Desde los mejores mensajes que edifican el alma hasta aquellos que solamente son motivacionales. Hay gente que le gusta que le digan cuál es la técnica para prosperar, tantos pasos, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero yo le digo, muchas veces esos son solamente ganchos para atraer a las personas y que miles de personas puedan ver esos mensajes. Y cuando usted lo encuentra al final, casi nada de contenido bíblico. Hay gente que se pone a hablar y la Biblia nunca la mencionó. Yo no sé, pero estar en un lugar donde no se lee ni siquiera la palabra de Dios, sino que el orador solo comenzó a hablar y a hablar, yo tengo mis dudas, tengo mis reservas. Pero dice que es necesario que nosotros con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que podemos desviarnos. Yo voy a leer 1 Corintios 10. Porque ahí dice, no sea que nos deslicemos. Primera a los Corintios 10, desde el versículo 6, quiero que vayamos ahí algo despacio. Mas estas cosas, dice lo que le ocurrió a Israel, allá por el desierto, mas estas cosas, dice el versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire el 11 lo que dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted se siente firme en el Señor hoy en día, si usted puede juzgar su vida espiritual y usted dice, yo siento que no he ofendido al Señor con un pecado así, deliberado, con un pecado de muerte o con algo que yo esté consciente de qué pecado, bien, manténgase. Le felicito, porque así debe de ser un hijo de Dios. Debe de estar lo más santificado posible delante del Señor. Pero si fuera el caso que usted esté en una situación y usted sabe que ha ofendido al Señor, tampoco le voy a juzgar yo. Solamente le voy a decir que usted debe arrepentirse de todo corazón, que debe pedirle perdón al Señor en esta noche. No espere más. Esta es la noche en la cual puede restaurar su vida espiritual y comenzar a caminar una vida diferente, una vida que agrade al Señor, porque Él quiere que caminemos libre de pecado, que nos despojemos de todo peso y que corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Él no quiere que estemos libres. Pero si usted se siente atado, hay un problema. Dice que todas estas cosas les ocurrieron a los israelitas como ejemplos para nosotros. Si usted lee en la Biblia que alguien hizo algo malo, no lo tome como excusa. Yo he oído creyentes que dicen, con que pecó David, con que Pedro negó al Señor, y comienzan a decir varios ejemplos bíblicos para escudarse, cuando lo que ellos no entienden es que el Señor ha dejado eso para amonestarnos, dice aquí. No dice para darnos una excusa, para amonestarnos, dice. Como quien dice, si ellos cayeron y fueron grandes hombres de Dios o grandes mujeres, quiere decir que nosotros también podemos ser tentados. Porque estamos hablando lo que la Escritura dice, no estamos hablando de gente que se cree muy grande, que nunca ha cometido un error. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que está consciente, que está en esta tierra todavía y que puede llegar a pecar. Pero sí estamos confiando en que el Señor nos puede mantener firmes. Por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la palabra para la iglesia hoy en día. El mundo puede perderse y el mundo puede hacer todo lo que quiera porque no conocen al Señor.
Pero el Hijo de Dios tiene algo que ha oído. Como dice ahí que es necesario que lo atendamos con más diligencia. No debemos descuidarnos. Esa palabra diligente, si pudiéramos retomarla, ¿qué es ser diligente? Usted sabe que diligente no es aquel que le dijeron una cosa hoy y le preguntaron mañana si la hizo y le preguntaron pasado si la hizo y nada que ver. No, un diligente es aquel que en el momento que alguien le da una instrucción, la ejecuta. Y eso es sorprendente. Piénsalo en cualquier área, de un padre hacia un hijo, de un esposo a una esposa o de una esposa a un esposo. Piénselo de esa forma o piénselo en el ámbito eclesiástico también, aquí dentro de nuestra iglesia. O piénselo en la voz que Dios le da a usted. No esté pensando mucho y decir, no, Dios me dijo hoy a través de la palabra que hiciera esto, pero mañana quizás voy a comenzar. O la otra semana, ¿verdad? Voy a comenzar. No, hay que llevarlo, hay que ser diligentes. En las cosas buenas hay que ser diligentes, hermanos. En las cosas malas, ahí tardémonos mejor. Si alguien lo está usted encaminando a una cosa mala, frene eso, porque eso no lo va a llevar a nada bueno. Entonces dice que es necesario. ¿Cuál es la lección de esta primera parte del mensaje? Es necesario que nosotros seamos diligentes en seguir perseverando en la obra de nuestro Dios. ¿Cuál sería lo contrario? La apatía. ¿Sabe usted qué es la apatía? Es aquel menosprecio o es también aquella indiferencia a poder seguir al Señor. Cuando una persona se vuelve indiferente o se vuelve apática a las cosas espirituales, puede venir a predicar el arcángel Gabriel y no se va a gozar. Puede venir un evangelista de aquellos que yo les conté en el mensaje del martes y que mueve a las personas y uno siente, Dios mío, ganas de llorar y de pasar a reconciliarse, hermanos. No le vayan a contar a nadie. Pero cuando predica un evangelista, eso se siente, ¿verdad? Porque uno es compungido en su corazón de manera tal que uno mismo siente que delante de Dios somos pecadores, mis estimables. Pero si ya ni a eso respondemos, entonces sí hay apatía. Si ya no queremos nosotros desempeñar nuestras funciones, hay apatía. Que otros lo hagan, ¿verdad? Hay apatía. No, ¿y para qué tanto? Porque muchos me exigen. Eso es apatía. Porque cuando uno, como oíamos en el mensaje de ayer, que yo por cierto me estaba gozando, como oíamos ayer, hermanos, si es que cuando uno acaba de convertirse al Señor, uno siente que quiere hacer de todo. Si hay culto, hoy quiero ir. Si hay culto, mañana quiero ir también. Y si me invitan a salir a otro lugar, y yo puedo ir, hermano. Se le acercan las personas a uno. Y yo pudiera involucrarme en esta área de servicio. La gente están queriendo siempre involucrarse, pero el problema es que el tiempo pasa. Y a veces hay un desgano y cuando a la persona se le dice, mire, es que usted probablemente ya pasó de su primer amor. Reacciona rápido, bien enojado, ¿verdad? O enojada. ¿Cómo es eso que me dice que ya perdí mi primer amor? Y las acciones lo dicen. Dios mío, ayúdame, Señor, primeramente a mí. Y que Dios ayude a la iglesia. Que Dios ayude al liderazgo. Porque, hermanos, una cosa es hablar y otra cosa es en el momento cuando nosotros nos toca hacer lo que vamos a hacer. Así que la palabra que el Señor ha enviado hoy viene para mí en primer lugar y luego viene para toda la iglesia que esté expectante. Porque Él quiere que seamos diligentes. En segundo lugar, vamos a ver que Dios castigó a los que violaron la ley en el antiguo pacto. Si eso ocurrió allá, piensen lo que va a ocurrir hoy. Es que hay gente que dice, no, pero allá porque era la ley, hermanos. Ahí era ojo por ojo y diente por diente. Sí, es verdad. De cierto modo, el castigo era más evidente y el castigo era a veces inmediato. Pero la gente hoy, porque no hay castigo rápido, y de hecho, que así lo dice un proverbio, que por cuanto no se ejecuta luego sentencia, la persona se halaga, ¿verdad? Y dice, no, hombre, Dios no me va a castigar. Cuidado, cuidado. Mire lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace la pregunta. ¿Hubo castigo allá para los que transgredían la ley? Sí. Y pudiéramos citar quizás muchos ejemplos hoy, pero vamos a ser bastante puntuales. Lo primero que dice acá es que la ley fue dada por medio de ángeles. Yo me he preguntado eso siempre, pero le traigo 3 referencias. En Hechos capítulo 7, versículo 53, allá en el Éxodo usted solo encuentra que Moisés subía al monte Sinaí, hablaba con Dios y Dios le daba las tablas de la ley. Pero mire lo que dice aquí. Dice Hechos 7:38. Este es aquel Moisés. Ese era el discurso de Esteban, por cierto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Mire qué hermoso eso. ¿Con quién estaba Moisés? Con un ángel, dice. Había mediación de los ángeles entre él y Dios para recibir lo que eran las tablas de la ley. Esto me hace recordar Apocalipsis, porque Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para enviar, y la entregó a su ángel para enviarla, dice, a las iglesias. Entonces viene la revelación del Padre a Jesucristo, de Jesucristo a su ángel y del ángel al apóstol Juan y del apóstol Juan a las iglesias. Siempre hay una mediación. Pero el versículo 53, siempre de Hechos 7:53, dice Esteban acusando a los judíos de su tiempo: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire lo que dice. Él les está diciendo eso y por eso ellos estaban tan enojados. Allí arriba les había dicho duros de cerviz e incircuncisos de corazón. O sea que las palabras de Esteban eran chocantes en ese momento para Israel porque ellos se habían alejado de la ley de Dios. Es más, él les dice, ustedes crucificaron al autor de la vida. Qué contradicción, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, los líderes religiosos le quitaron su vida hablando físicamente. Entonces, la ley fue dada por intermedio de ángeles, pero esa ley dice que era tan firme, que Dios no iba a permitir que alguien la quebrantara sin tener un castigo. Claro, yo pudiera tomar más tiempo aquí, aunque el objetivo no es ese. Cada una de las leyes que estaban divididas, la ley estaba dividida en 3 secciones: leyes civiles, que tenía que ver con similar a las leyes que tenemos hoy en cada país. Habían leyes morales y habían leyes ceremoniales. Cada una de ellas tenían su orden en que se iban a cumplir. Y si alguien violaba una ley de esas, claro estaba el castigo que venía para alguien. Por ejemplo, si alguien en día sábado salía a recolectar maná y como decimos en salvadoreño, lo cachaban o lo encontraban, ¿verdad? Ahí recolectando maná, ¿qué cree usted que le pasaba a esa persona? Lo mataban. Y por cierto, hay un ejemplo en la Biblia. Por poner un ejemplo nada más, no porque todo lo que consideraba la ley y que expresamente lo decía, si no se cumplía como debía ser, le tocaba muerte a la persona. Así era. Hoy en día la misericordia de Dios se ha extendido y todavía Dios nos tolera un poco más por la gracia de Jesucristo. Pero no debemos aprovecharnos. Entonces ahí vemos nosotros que toda violación dice que era castigada. El versículo que estamos leyendo, el capítulo 2, versículo 2, dice que ahí menciona 2 palabras importantes. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y luego dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Transgresión y desobediencia. ¿Sabe qué es transgredir? Es pasar un límite. Es como quien dice cruzar una línea o traspasar una línea. ¿Pecado qué es?
La palabra que se traduce pecado más fácilmente es errar en el blanco, se dice. Como alguien que está tirando con un arco y debe pegar en un centro. Pero cuando pegó en otro lugar ya erró. ¿Para qué ha sido hecho el ser humano? Para alabar a Dios. Pero cuando el ser humano no le alaba, sino que le canta otras cosas, ya erró. ¿Verdad? Entonces dice que toda transgresión y desobediencia fue corregida. Pero esa transgresión eran pecados deliberados, a los pecados que se le llama pecados de comisión. Cuando alguien comete algo, eso es castigado y debe ser castigado porque la palabra lo dice. Pero la segunda palabra, desobediencia, tiene que ver con cerrar los oídos a los mandamientos que Dios claramente ha dado. Y puede usted ahí poner cualquier mandato y la gente le hace oídos sordos. No nos interesa, dice la gente. O aunque no diga no me interesa, pero con su accionar lo demuestra que no le interesa. Pongamos un ejemplo. El evangelismo. Este día es día de evangelismo. Así se anuncia, ¿verdad? Claro, no hoy porque hoy es de noche. Y todos decimos, vamos a ir a evangelizar. Y a veces hasta el predicador anuncia que vamos a evangelizar. Y cuando se baja del púlpito, se va rapidito para su casa. ¿Cómo le queda el ojo? O líderes, o pueblo en general. Usted no me dijo nada, ni le dijo nada a nadie probablemente, pero con lo que usted demuestra, da a entender que no le interesa ese mandato. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dijo él? Será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces hay que hablar a la gente. Hay muchos mandatos que pudiéramos ver en la Escritura de lo que Dios nos está diciendo y nosotros hacer oídos sordos. ¿Qué más nos puede decir el Señor? Un ejemplito más. Orad sin cesar, dice el Señor. No le voy a decir en esta noche, levante la mano si usted está orando, levante la mano cuánto tiempo ora. No, no le voy a decir. Pero es un mandato. El Señor dice, orad sin cesar. Si lo hacemos, estamos agradando al Señor con lo que nosotros hacemos. Pero si no lo hacemos, estamos en contra de la voluntad del Señor. Y lo más seguro es que por la falta de oración es que se nos vienen los problemas encima y nos sacan de la voluntad de Dios. Una persona en oración, una persona que está firme, buscando siempre el rostro del Señor, cuando el problema venga, no le digo que no le va a afectar, ¿cómo no? Pero lo más seguro es que va a estar firme, va a estar fuerte, porque se ha fortalecido en el secreto de Dios, en la comunión, y aunque venga el enemigo con fuerza, va a estar armado con toda la armadura de Dios y va a resistir, y al finalizar todo va a estar firme. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal si nos descuidamos en la oración? El enemigo quiere hacernos que nos descuidemos y que de repente pensemos que podemos. No es que yo a la Biblia me la puedo, no es que yo un mensaje bien fácil se los puedo predicar, no necesito ir a la oración, no necesito estar en la comunión. El enemigo nos puede meter cualquier engaño para que no estemos con el Señor. Y de repente cuando viene el problema, ahí es la cosa. Una mirada que alguien le haga, no, ya no. Ahí es el detalle. La oración va a ser la diferencia en el tipo de cristianos que nosotros somos. La oración. Entonces, esos pecados de omisión, a eso se le llama omisión, lo que no se hace, pero sabemos que es mandato del Señor, también son pecados delante del Señor. Entonces, los dos tipos de pecados son graves y se cometen voluntariamente. Porque la gente no puede decir, no, es que yo no sabía. Fíjense, hermanos, que yo no sabía, ¿verdad? Que era necesario, cuando una persona está así desanimada, darle palabras. Yo no sabía. ¿Cree usted que no sabía? Claro que sabía. Todo cristiano sabe que nos ha mandado el Señor a animarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros en las diversas situaciones. Entonces son pecados de omisión. Hay que pedirle perdón al Señor entonces. En tercer lugar, vamos a ver que la salvación en Cristo es mucho mayor, mucho mayor. Si en el antiguo pacto los pecados eran como les digo, castigados
de una manera tan clara como no será hoy en el tiempo del nuevo pacto. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación dice que es grande. ¿Y por qué será grande, hermanos? Esa salvación. Yo creo que nosotros tenemos respuesta, ¿verdad? Primero, porque viene de Dios. Segundo, porque tiene un precio incalculable. Vale la preciosa sangre de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos valorar esto, hermanos, cuando nosotros pagamos algo, pero nos ha costado, pongámosle hoy, miles de dólares, uno lo valora. Me decía una persona a mí hace algunos días, esa casita, ¿verdad?, que le he construido y me ha costado tanto. Y yo pienso, si de repente se viniera un terremoto y me botara mi casita, ¿y qué pensaría yo? Dice, si me ha costado tanto. Tiene razón, ¿verdad? Porque le ha costado. Pero piense, eso vale miles de dólares. Pero hoy pensemos en lo que vale nuestra salvación. Nuestra salvación no vale miles de dólares. No vale ni siquiera la muerte de una persona, por importante que sea. Piensa en los presidentes de Estados Unidos, de Rusia, de países grandes, o en los reyes que hay ahora. Nos cuesta nuestra salvación la muerte, la sangre de un presidente, de un rey. Nuestra salvación vale la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura. Es el Cordero de Dios. Quiere decir que esa sangre debe de ser respetada. Esa sangre debe de ser tenida por digna de cada uno de nosotros. Entonces se nos dice que no hay que descuidarla, esa salvación. Mire lo que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que aquí hay que hacer un balance. Yo no me voy a meter en debates teológicos hoy, porque la gente puede decir, no, mi salvación es segura. De acuerdo, si tienen seguridad de salvación, gloria a Dios. Y si el otro dice, no, es que mi salvación ya casi la pierdo. Bueno, esa es su creencia. Probablemente, ¿verdad?, que la pueda perder. Pero yo sí puedo decir lo que la Escritura dice, que nosotros debemos de tener cuidado de no descuidar nuestra salvación. Eso dice la Escritura hoy. Pablo dijo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dijo él. ¿Qué quiere decir? Que si somos salvos por la gracia de Dios, no voy a tomar, esta es una fiesta, ¿verdad? Y como ya Él pagó todo, y entonces yo puedo vivir como yo quiera y mi salvación está asegurada y nadie me va a quitar mi salvación. Si así piensa una persona, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo vive para Dios. El que ha nacido de nuevo agrada a Dios con lo que hace. Y todo lo hace para alabanza y para gloria del Señor. Entonces dice, ¿dónde vamos a quedar si descuidamos una salvación tan grande? Los hebreos tenían que cuidarse. Nosotros debemos descuidarnos. Hay una expectativa de un castigo si nosotros no somos cuidadosos. 10:29 de esta misma carta a los hebreos. 10:29. Si leemos el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Si alguien llegaba y le comprobaban que había pecado delante de Dios, lo mataban. ¿Sabe cuál era? No es tan simple, pero ya iba a decir la palabra simple, pero no. Si a una persona la oían blasfemar contra Dios y había testigos, como dice ahí 2 o 3, lo mataban, porque había pecado contra Dios. Pero mire lo que dice, sigue diciendo el escritor, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Será que era más leve el que pecaba en la ley que hoy el que peca contra el Señor Jesucristo? Hoy es más serio. Hoy es más serio. Y nosotros, bueno, tal vez no digo nosotros, hoy la gente piensa que porque es el tiempo de la gracia es más leve, ¿verdad? Es más tranquilo. Pero no, es más serio todavía la cosa.
Hay que tener cuidado en eso. También debemos ver que se nos hace aquí un llamado a que nosotros entendamos que la salvación fue proclamada en esta parte 3 siempre. Esta salvación en Cristo tiene mucho valor. Y mire quiénes la proclamaron. Hebreos 2, estamos en la parte última del versículo 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 3 cosas quiero enfatizar ahí. Dice que primero fue anunciada por el Señor, por Él fue anunciada. Está hablando de Jesús. Le pregunto, para amarrar lo que dice el versículo 4, ¿el Señor Jesucristo solamente era bla, bla, bla? No. El Señor Jesucristo hablaba y hacía. Y esa debe de ser la misma constante de todo creyente hoy en día. Hablar y hacer. Aparte de eso, el poder del Espíritu Santo estaba activo en su ministerio. Pregunto, ¿solamente fue para el ministerio del Señor el respaldo del Espíritu Santo? ¿O será que la misma técnica es para nosotros también hoy en día? De acuerdo. Hermanos, no se me queden. Porque hay personas que piensan que allá obraba el Espíritu Santo de Dios. No, dices que eso fue el tiempo de Cristo, el tiempo de los apóstoles. Hoy ya no debe esperar sanidad usted. No, ya no debe de esperar usted que el Espíritu de Dios ministre de manera como lo hizo en aquel tiempo. No, la Biblia que yo tengo y la que tenemos en nuestras manos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, Él quiere seguir obrando a través de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué hizo Él? No solamente habló, sanó a los que estaban en situaciones difíciles. ¿Qué más hizo Él? Los que estaban endemoniados fueron libertados también. Usted no tenga temor. Hay gente que cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestarse, yo no sé qué le sucede, pero para ellos es algo ajeno, como que si eso fuera algo extraño. Yo pienso que lo extraño es que el Espíritu de Dios no obre, ¿verdad? Eso es lo extraño. Entonces, si hay una manifestación diabólica de alguien que pueda venir a la congregación y de repente ante la administración del Espíritu Santo esa persona manifiesta algo, ¿y quiénes son los primeros que van a salir a ministrar a esa persona? Los servidores. No se vayan a asustar, servidores. Pero es verdad, si eso es algo normal, mis estimables. No tiene usted por qué temer. Ah, no, dice que yo no me he preparado, dice, con tantos días de oración y ayuno. No, mis estimables hermanos, claro que hay que ayunar, claro que hay que buscar el rostro del Señor, pero usted desde el día en que creyó en el Señor Jesucristo, Él está con usted, su Espíritu está con usted. Tenemos la autoridad para echar fuera todo demonio. El enemigo quiere que usted diga, no, es que yo no, fíjese hermano, no, yo no, que vaya otro mejor. Hace tiempo un muchacho comenzaba el ministerio. Nos invitaron a un lugar y él quizás no sabía. Y claro, había alguien por ahí, ¿verdad? Una persona así de experiencia, gracias al Señor. Hoy ya está en la presencia del Señor. Muy usado en liberaciones, en eso, ¿verdad? Y nos fuimos. Y cuando llegamos al lugar, ajá, ¿dónde está aquí el enfermito? ¿Dónde está la enfermita? Era. Ah, por aquí, dijo la señora, vamos, véngase por aquí, nos lleva por allá, en un lugar, un cuartito solo por ahí. Y le dijimos al muchacho que iba con nosotros, ¿quiere ir usted aquí con nosotros? No, hermano, fíjese que yo como que tengo aquí esto y que no sé qué y que no sé cuándo. Entren ustedes mejor a orar. Ay, Señor. Y líderes, ¿cómo es eso? No, uno tiene que estar dispuesto. La fuerza no es nuestra, la fuerza es del Espíritu Santo de Dios. Ah, no es el gran Adolfo, ¿verdad? No es la gran fulana de tal la que va a efectuar la liberación. Es en el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla y todos los demonios tienen que huir. Así es. ¿Por qué va a estar usted ahí? Y no, yo no. ¿Y por qué yo no? ¿O necesita liberación? No, es que es verdad.
Si alguien está ahí es porque algo tiene, ¿verdad? Y no quiere participar porque probablemente esté en pecado. Entonces necesita arrepentirse. Eso sí, hay que tener cuidado en eso, sí. Entonces, dice que esta salvación fue anunciada por el Señor, primeramente. Oiga lo que dice, pero nos fue confirmada por los que oyeron, en este caso los apóstoles. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo mismo que el Señor hacía. Cuando Él les da la primera encomienda, por cierto, antes de morir Él en su ministerio, Él les dice, vayan, anuncien las buenas nuevas, limpien a los que son leprosos, sanen a los que estén enfermos en esa casa y digan, el reino de Dios ha llegado a este lugar. Quiere decir que el reino de Dios tiene que seguir avanzando, mis estimables hermanos. No debemos limitarlo, porque si nosotros estamos solamente con palabras, entonces la gente va a decir, no, este es un club social. Esta es una reunión de personas nomás que se reúnen para platicar entre ellos. Pero si miran las manifestaciones del Espíritu de Dios, van a ver que de verdad Dios está entre nosotros. Ese último versículo dice que Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Yo no dirijo al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me dirige a mí. Cuando uno piensa, no, hoy sí, ¿verdad? Hoy vamos a hacer todo esto, no le sale nada, no le sale nada. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre, hermanos, es algo tan especial. Eso debe ser. Yo creo que por muy alto que un líder llegue en la obra del Señor, no tiene que suplantar al Espíritu Santo de Dios. Siempre tiene que darle lugar a que Él ministre, a que Él dirija. Y si somos sus instrumentos, van a ocurrir las cosas. Que el Señor nos guíe entonces, hermanos, y que tengamos siempre el cuidado, porque hay un peligro de descuidarse. Si nosotros estamos constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra de Dios, constantes en congregarnos, constantes en servir al Señor en los diferentes privilegios que tenemos, les digo, no va a haber oportunidad para descuidarnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar pendientes siempre de lo que hacemos. ¿Qué pasará? Que a veces se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer. Es porque le estamos poniendo más énfasis a todo lo demás y no a lo de Dios. Piense en lo que acabo de decir, reflexione, y hay que pedirle perdón al Señor en esta noche, porque de algo, creo yo, que nos está dando un indicador de que nos estamos descuidando. Hay que pedir al Señor. Cierre sus ojos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, amantísimo Señor, en esta hermosa hora queremos exaltar tu nombre. Queremos glorificarte, Señor, pues eres el todo para nosotros. Señor amado, reconocemos que sin ti ni siquiera estaríamos en este lugar. Hay probabilidad de que estuviéramos muertos, que ya no estuviéramos, Señor, ni siquiera con vida, pues tú, Señor, eres el que nos has impartido la vida física, pero mucho más que eso, nos has impartido la vida espiritual, y por eso estamos acá para servir, Señor, a tu pueblo, para alabar y para bendecir tu poderoso nombre, Señor. No permitas que tu iglesia, Señor, caiga en el descuido, porque tu palabra dice que hay peligro de deslizarse, hay peligro de volver atrás. Guárdenos, Señor, que nadie de los que están en este recinto sagrado y de aquellos que nos ven a través de la red, que nadie pueda caer, Señor, en ese descuido y pueda llegar a retroceder en la vida espiritual. Antes bien, Señor, queremos avanzar. Antes bien queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Tu palabra dice que somos como vasos, pero vasos de honra, para servir, Señor, a tu honra, a tu gloria, Señor, para servir en tu obra, mi amado Señor. Tu palabra dice que si un vaso se limpia, va a ser útil para tu obra, mi amado Dios. Permítenos que seamos esos instrumentos en tus manos, y que estemos dispuestos siempre, Señor, a poder poner en alto tu nombre maravilloso. Te exaltamos y te glorificamos,
Echa fuera toda distracción, todo aquello que esté desviando, Señor, del verdadero camino a tu hijo, a tu hija, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Y declaramos que en este lugar, Señor, solamente tu nombre es puesto en alto. Y que nuestra vida, Señor, es un monumento, un altar para glorificarte, para exaltarte, Señor. Oh, enciéndenos, que la llama del poder de tu Espíritu Santo nos pueda ministrar de una manera tal que podamos, Señor, estar siempre activos, siempre pendientes de lo que tú quieres que hagamos, mi Señor. Oh, mi Dios, perdónanos si hasta el día de hoy, Señor, hemos estado en algún letargo, en algún descuido, en algo, Señor, que nos ha robado tu atención. Perdónanos, Señor. Ya no queremos estar así. Si ha habido falta de lectura de tu palabra, Señor, hoy cambia eso. Hoy vuelve la lectura de tu palabra. Si ha habido falta de oración, si la oración estaba ya olvidada, hoy nos volvemos de nuevo, Señor, en esa comunión contigo, en los tiempos de búsqueda, en los tiempos hermosos, donde sentimos las caricias, donde sentimos tu presencia, mi amado Dios, y que cada cosa que hagamos nos acerque más a ti y podamos poner en alto siempre tu nombre maravilloso. Bendito y alabado sea tu nombre poderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.